Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal. Dios me los bendiga grandemente. Venimos con una charla, se va a llamar La superioridad de Jesucristo. ¿Por qué se va a llamar la superioridad de Jesucristo? Porque Jesucristo es el único que nos puede mostrar el camino verdadero hacia donde tenemos que dirigirnos, hacia donde tenemos que ir. Bueno, vemos aquí y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En Hebreos 10, 24, 25 tenemos que congregarnos. Si Dios quiere que te congregues, Dios te va a llevar al templo a donde tienes que congregar. Si Dios no quiere, si Dios no quiere que estés en ese templo, pues Dios no te va a llevar y Dios te va a sacar. Así como lo oyes, así, porque es un Dios que Él nos trae discernimiento, y Él va a ver si estás bien en ese templo, te va a hacer ver que no tienes que estar en ese lugar, y te va a llevar en el templo a donde Dios quiere que te congregues, a donde se haga el 100% de su palabra. Parte de los maravillosos privilegios que tenemos como hijos de Dios, y que Jesús los ganó por su sangre preciosa y hermosa derramada, es que tú y yo podamos ser parte de su iglesia, que podamos ser parte de su familia, que podamos ser parte de su congregación, que podamos ser parte de su cuerpo, amén. Parte de la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Considerémonos unos a otros para estimularnos unos a otros. No es solamente ser parte de la iglesia, hay algunas cosas que el ser parte de la iglesia se espera que vivas, no solo es decir soy parte de la iglesia. Qué bendición, hay cosas que tú y yo podamos hacer siendo parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia es estar congregándonos, buscar de Dios todo el tiempo, hacer cambios en nuestras vidas, tratar de buscar nuestro propósito, el propósito por el cual Dios nos envió aquí, tratar de ayudar a los demás, y los cambios personales que Dios quiere y espera de nosotros. Bueno, pues Dios quiere y espera de nosotros que tratemos de esforzarnos en la carne, que hagamos mejor las cosas, que si antes pecábamos, que ya no pequemos más, si antes hacíamos maldad, que ya no la hagamos, ya que somos parte de su cuerpo. Lo primero que dice que debemos hacer como miembros de su familia, dice el verso 24, considerémonos la palabra. Considerar habla de observar cuidadosamente las palabras de Dios. Muchas veces algunos de nosotros estamos observando cuidadosamente, pero no para estimularnos al amor, sino para criticarnos unos a otros y para juzgarnos, para condenarnos por ciertas cosas, por ciertas actitudes que tenemos hacia los demás. Y eso Dios no quiere, que nos congreguemos nada más para estar criticando y condenar a los demás. Dice Dios, quita tu viga de tu ojo para que puedas quitar pues la basurita que tiene tu hermano o tu hermana, ¿no? Muchas veces observamos a nuestros hermanos para ver lo que hacen mal, pero el texto nos dice que está bien que puedas observar la vida de tus hermanos, observar cuidadosamente su caminar, pero lo que se espera es que puedas ayudarles, bendecirles, edificarlos y tratar de traerlos al camino de Dios si se están desviando, que seas un ungüento para consolarlos cuando estén tristes, para animarlos cuando se sientan desolados y con tristeza, para que en ese ánimo animen a sus hermanos y sean de ejemplo a vivir una vida de buenas obras, ayudándonos unos a otros, amándonos unos a otros, porque así como Cristo amó la iglesia, bueno, pues así tenemos que amarnos unos a los otros. No somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, y muchas veces no podemos distinguir esos planes que Dios tiene para nuestras vidas, hasta que alguien viene y te anime que te estimule y te dice si has considerado que quizás podrías comenzar a servir de esta manera, o podrías comenzar a honrar a Dios de esta manera. Y tú le responderías y puede ser muchas gracias, eso me estimula, eso me anima, eso me bendice. Dios quiere que estemos siempre al pendiente
de ayudar a alguien cuando lo necesite, cuando esté triste, para consolar a esas personas con un abrazo, con palabras de ánimo. Pero ¿dónde es el lugar donde vas a ser aconsejado, estimulado, animado correctamente? Si no es en la iglesia, en tu congregación. Hermano querido, hermana querida, esto de estimularnos al amor, exhortémonos, animémonos unos a otros, implica que se van a meter en nuestra vida. ¿Te has puesto a pensar en esto? Bueno, no. Esa es la verdad, porque ya no es tu vida, porque tu vida fue comprada por sangre y le pertenece al Señor. Segunda de Corintios 5 nos dice que si uno murió por todos, luego todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel quien murió y resucitó. Sabemos que Cristo vino y murió por muchos, porque no lo dice por todos. Cristo vino y murió por muchos, no por todos. Pero si Cristo vino y murió por muchos, tenemos que buscarle, tenemos que exhortarnos unos a otros. ¿Qué es lo que pasa cuando un creyente, un cristiano se sale de un templo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el pastor? Ir a buscarlo personalmente. No que se olvidan de él, o se olvidan de ella o de ellos, y ya no vuelven al templo o ya no vuelven a buscarlos. Eso es lo que debe de hacer un buen pastor, un buen líder religioso. Buscar de sus ovejas que se están extraviando. Oye, ya no vas, ya no asistes, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué viste mal? ¿Te hicieron caras o qué fue? O sea, te tiene que venir a buscar a tu casa. Por eso te preguntan a dónde vives. Porque un buen pastor, eso es lo que hace por las ovejas perdidas. Eso es lo que Jesús vino a hacer, a rescatar lo que se había perdido. Amén. Y hermano querido, Dios ha diseñado la iglesia como un proyecto comunitario, en donde en esa comunidad todos somos beneficiados, todos somos afectados porque somos parte de un cuerpo. Si algún hermano, si alguna hermana le falta algo o le está pasando algo, que mejor ir y platicar y hablar y darle consuelo. Y nos gozamos contigo, lloramos contigo, es parte de la idea de Dios. Por eso es que es importante cuando alguien te busque, como les estaba yo diciendo ahorita de los pastores, cuando alguien se sale del templo, cuando alguien te exhorte. La mayoría de veces tendemos mucho a cerrarnos. Cuando alguien muestra un poco de interés por nosotros, de repente como que piensas, se están metiendo en mis cosas, ¿no? O se están metiendo mis cosas privadas, en mis cosas privadas. Yo entiendo a las personas que se meten en aspectos de nuestra vida y tú dices, disculpa hermano, eso es muy mío. Entiendo a estas personas que vienen de diferentes iglesias, en donde han sido testigos de excesos en su doctrina, ¿sí? Porque muchas personas se meten en su vida privada, en su vida personal. Se sienten que tienen la autoridad, como son cristianos y como van a su iglesia, sienten que tienen la autoridad de meterse en su vida privada. No se confundan. Ser hermano, ser creyente, ser cristiano es ayudar siempre, a exhortarnos a hacer siempre lo bueno. Si te has ido del templo, ir a hablar con esa persona, o si te está faltando algo, tienes necesidad de algo, y si se te puede ayudar en algo, bueno, pues se te ayuda, pero no nos tenemos que meter en la vida privada de nadie. Aquí hay hermanos que de la iglesia que vieron un estilo de gobierno diferente, en donde les decían y les obligaban a vestirse de tal manera, y hasta que se tenían que caminar o peinar, o de diferentes peinados o ropa. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, pues que no nos metamos en la vida de los demás, que respetemos su intimidad de familia, pero que como cristianos tenemos que ayudar a los demás. Bueno, aquí muchas personas a veces quieren controlar la vida de los demás, de las personas que se están congregando. Y es importante estar en una iglesia en donde
tienen cuidado de mí, donde me amen como cristiano, como hermana, como hermano, en donde sí hay algo, en donde sí hay algo malo en mi vida, pueda abrir mi corazón y decir, está bien, lo recibo con gratitud. Es preferible una iglesia así que estar en una congregación en donde nadie me diga nada, a donde nadie le importe. O sea, no. Estar en una congregación es estar en unidad, preocuparse por cada miembro de la iglesia y no estar criticando por lo que está viviendo la persona, por lo que está pasando, por lo que le está sucediendo. No, tener que exhortándonos siempre unos a otros, sigue participando, no sé, en la iglesia si es que te estás congregando, pero no meternos en la vida privada de nadie, no tratar de controlar a, a los cristianos que se están yendo a la iglesia a congregar. No se trata de estar metiéndonos en su vida ni de estar controlando sus vidas. No somos esclavos. No somos esclavos de una congregación, no somos esclavos del templo, no somos esclavos de la iglesia. No, tenemos que estar eh, en completa tranquilidad y, ¿cómo podría decirles? Que nadie me obligue a hacer nada. Que nadie me esté dice y dice y dice y dice y dice lo que tenga que hacer. Eso es lo que se debe de hacer en una iglesia. Dios ha diseñado la iglesia para ser un lugar donde Dios nos cuida a través de los mismos hermanos y podemos ser exhortados unos a otros cuando tengamos problemas. Podemos ser estimulados para seguir creciendo como creyentes, como personas, como cristianos. Podemos ser animados unos a otros cuando se nos está acabando las ganas de ir al templo, bueno, cuando se está acabando las ganas de congregarse unos a otros. Y ese es un enorme regalo de Dios, la exhortación. Hermano, hermana, tienes gente a tu alrededor que te exhorte, tienes gente a tu alrededor que te anime, que te estimule a que seas la persona que Dios quiere que tú seas. Dios quiere que crezcas en lo espiritual, que te haga ser una mejor persona para la gloria de Dios, en el mejor sentido de la palabra. Porque no se trata de ser las mejores versiones de nosotros mismos. No, no, no. Vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos y vamos a dar lo mejor de nosotros para su gloria, con buena gana, sin que nadie nos esté obligando, sin que nadie nos esté diciendo a cada rato, nos esté acarreando. Bueno, en santidad, en consagración personal, en servicio, pero la pregunta es, ¿hay gente alrededor de ti que te ayuda a darte cuenta de estas cosas? Que bueno, tú eres un estímulo para otros. Cuando te reúnes con los hermanos de la iglesia, ¿cuáles son los temas de conversación? ¿Cuál es el ambiente de esa reunión? Realmente es de edificación. Después de la reunión sales animado, animada, sientes que le haces bien a tus hermanos o es como cualquier otra amistad. ¿Qué, qué temas tratan tus amigos? ¿Te inspiran o tú eres de inspiración o es una reunión donde nadie habla? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor de Dios y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Muchas personas se dejan de congregar por lo mismo que les decía, porque en el templo quieren controlarte como si fueras un títere, como si fueras un muñeco. Y la iglesia no es para eso, el templo no es para eso, para controlar a la gente. No, el templo es para reunirse, para estar en paz, para buscar de Dios, para glorificar su nombre. Para eso es la iglesia, el templo. Para eso es, no para que los pastores o los líderes religiosos quieran controlar tu vida, quieran controlar cómo te vistes, cómo te peinas, cómo te arreglas. No, aquí se trata de buscar de Dios, tratar de hacer cambios personales. Animémonos unos a otros, independientemente de que caen bien o no los hermanos de la iglesia. Si tienes ganas o no tienes ganas de ir, si crees que necesitas o no necesitas ir. La palabra no dice, si no tienes nada que hacer, ve a la iglesia. No, la iglesia es si tenemos
esa necesidad de Dios, vamos. No es obligatorio tampoco y no es pecado. O sea, que no vayamos, no. Solamente Dios sabe por qué hace las cosas. Si Dios nos aleja del templo, de la iglesia, es por algo. Es por algo siempre. Cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, luego vamos a ver que nadie te está estimulando. Porque si te estimularan para ir, te vinieran a buscar. Y cada vez que estás triste o tienes alguna necesidad, estuvieran los hermanos pendientes de ti. Por ejemplo, el pastor, los líderes religiosos, estuvieran al pendiente de ti. Si de veras te estuvieran estimulando como cristiano, ¿ok? Como creyente. Eso es una verdadera iglesia. Aquí está mal si un domingo no vienes a la iglesia. ¿Está mal si un domingo no vienes a la iglesia? Claro que no. Pues, ¿pierdes tu salvación? Por supuesto que no. De allí, de allí no pasas que este domingo me enferme o que me sienta mal o que no tenga ganas. Si el siguiente domingo tuve un compromiso familiar o el siguiente no dormí bien y el siguiente ya no tenía un compromiso con mi familia y el siguiente domingo como simplemente me desperté y me dije no voy a ir. Me iré al espejo y dije no voy. Y pasaron las semanas, los meses, los años y el domingo que estabas dispuesto para ir, jugaba tu equipo de fútbol y decides no ir, pues ya será el otro domingo. Pero no dejes de congregarte. Y si sientes que no hay estimulación en esa iglesia, pues no les importas, definitivamente. Si un pastor ve que faltas un domingo, al siguiente domingo, pasan 2, 3 domingos, 4 domingos, un mes, 2, 3 meses, 4 meses, un año, 2 años, y no te busca, quiere decir que no es una buena iglesia. Quiere decir que no es un buen líder religioso. Un buen líder religioso te tiene que buscar. Tiene que mandar a los líderes religiosos a buscarte, a preguntarte, a estimularte para que sigas yendo, que no te apartes de Dios, que le sigas en la búsqueda, aunque te sientas mal este domingo, el otro domingo y que no tengas ganas de ir, que no importa, no vas a perder tu salvación por eso. Y que no te condenen tus líderes religiosos o el pastor que porque no vas, no pasa nada. Mientras tú sigas buscándole a Dios en tu hogar, en tu casa y nunca te olvides de Dios, Dios nunca se va a apartar de ti y tú nunca te vas a apartar de Él aunque no te estés reuniendo. Si tú te sales de un templo y no te buscan los líderes religiosos y el pastor, es que significa que no es una buena iglesia. Y esta porción de la palabra de Dios no nos da una sugerencia. Esto es establecido por Dios y no puede obedecer a lo que yo quiero, sino a lo que Dios quiere. Dios quiere tratar con nosotros. Es la idea de Dios. Este tema muchas veces es un poco escabroso, ¿no? E incómodo, sobre todo por el abuso a lo largo del tiempo que ha existido en las iglesias acerca del control de la gente, de los líderes religiosos que quieren tenerte controlada y controlado como cristiano. Y no debe de ser así. De que en algunas iglesias casi se pasa lista y el culto en lugar de durar 1 hora y 30, dura a veces 4 horas porque pasan lista. No, esto no debe de ser así, no deben de pasar lista. Estás ahí, qué bueno, no estás ahí, pues también, pero eso va a depender de ti. Dios te va a poner en tu mente si te tienes que congregar o no te tienes que congregar. Y si tú te sales de esa congregación es porque no hay la exhortación de tu pastor, de los líderes religiosos, porque no les importas. Y no es una buena iglesia. Y es difícil, pero también pues es incómodo porque a nuestros corazones rebeldes no les gusta que otros puedan decirle lo que tienen que hacer. Es decir, no les gusta someterse a otros. Aquí, aquí lo que vale es mi relación con Dios y punto final. Aquí lo que vale es tu relación con Dios, no lo que digan tus líderes religiosos, lo que diga el pastor o lo que digan tus hermanos de la iglesia. No. Aquí lo único que importa es la relación con Dios. La relación con Dios. No es fácil para la carne querer obedecer la idea de congregarnos a la iglesia. Lo que pasa que a veces en la iglesia lo hacen a uno rebelde y difícil.
como cristianos, como creyentes. ¿Por qué nos hacen difícil? Porque nos quieren controlar. Y la iglesia no es para controlar a nadie. No somos muñecos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa eh, en la iglesia? Eh, bueno, desde que llegas a la iglesia, ves al pastor y a los líderes religiosos y dices, qué lugar tan raro cuando vas por primera vez. ¿Dónde, dónde me vine a meter? ¿Qué es esto? Luego a veces se escandaliza uno de lo que ve. Pero cuando conoces al pastor, compartes con él, dices, no hombre, quizás pienses, esto no puede ser idea de Dios. Hay tantas cosas que uno ve. Yo no voy a la iglesia porque esté llena de hipócritas. Yo te digo, todavía hay lugar para uno más. Ven, la iglesia está llena de gente así. No somos los más capaces ni los más buenos, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios quiere que nos congreguemos. Dios no quiere que estemos lejos de Él. Dios quiere que nos sometamos a Dios, no al pastor, no a los líderes religiosos. Dios va a poner en tu mente y en tu corazón lo que tienes que hacer, si te tienes que reunir o no te tienes que reunir. Si te estás reuniendo en una iglesia que no seas el 100% de la palabra de Dios, Dios te lo va a decir en su palabra. Y Dios te va a sacar y Dios te está preparando y te va a llevar a ti y a tu familia en una iglesia, en un templo, a donde se haga el 100% de su palabra y a donde te exhorten cuando te sientas mal, a donde te digan, eh, aquí tú eres importante. No importa si no vienes un domingo, 2 meses. Si dejas de ir, reúnete, vuelve a ir, aunque te dé vergüenza, porque a veces sí, sentimos vergüenza por habernos alejado de Dios. Pero lo más feo que sentimos vergüenza con la gente, con los líderes religiosos y los hermanos y el pastor, sentimos vergüenza. ¿Por qué? Porque como ya dejamos de ir y volvemos a ir, ya sentimos vergüenza, pero no, no nos debe de dar vergüenza. La iglesia para eso es, para reunirse, porque vamos a alabar al eterno creador, ¿ok? No, no vamos a tener contenta a la gente, no vamos a tener contento ni al pastor ni a los líderes religiosos. Vamos a tener contentos al creador y nosotros nos vamos a sentir en paz y en armonía y vamos a estar en oración con Dios y vamos a estar en arrepentimiento con Dios por habernos alejado. Dios te bendiga grandemente. Si no te estás reuniendo, no te preocupes, Dios te va a llevar de la mano a ti y a tu familia, a mí y a mi familia en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones del Eterno. Te exhorto a que busques de Dios, que leas las Escrituras y que Dios te va a llevar a una iglesia donde tú debes de reunirte. Amén.